Saludos. Los gochos hemos tenido, ¿cuántos? 8 presidentes. Siete tachirenses. ¿Y usted qué viene ahora? Ahora yo soy el 8. Usted es el 8, ¿sí? Ya vamos a hablar con Luis Valo Farías, nuestro invitado hoy. Tengo un gran aprecio de Luis Valo. Pero déjeme decirle algo. Ayer me dice el caraquista, ¿usted sabe que caraquista no es gente? Kiko, te destruyeron en las redes un gentío. Ok. ¿Qué decían? Bueno, puro insulto. Claro, porque la mayoría de esa gente que sale a atacar a quien piensa distinto a los radicales en las redes, esos son laboratorios y se caracterizan porque no argumentan, sino insultan. Y entonces es fácil descubrirlo. Pruebe usted para que vea que cuando empiezan a insultar es que no tienen argumento, porque los radicales, ahí voy pues para que me caiga hoy encima, ¡los retos! Mira cómo los dirijo, yo los dirijo a ustedes. Yo sé que, porque ustedes, les voy a decir, no tienen inteligencia. Los radicales no son inteligentes. Ahí está pues, dígame que no, argumenteme. No, porque mi mamá, no se meta con mi mamá, qué linda. Mi madre que tiene 90 años, tan bella que está mi madre. Mire, vamos, dele, póngale pasión, los retos, es más, si quieres le digo una grosería para que se exciten. Porque yo lo que quiero demostrarle a mi querida audiencia es cómo en las redes, a punta de emoción, usted puede dirigir a la gente donde le dé la gana. Hay una crisis que yo he venido trabajando y se los he contado también en los artículos. Por cierto, el artículo de hoy no lo he entregado. La posverdad, que es este fenómeno donde la gente no busca verdad, sino se retroalimenta con los grupetes, los chats de WhatsApp y todo eso, y cree que lo que él dice es verdad, aun cuando no tenga argumentación, no tenga idea de las cosas, ni propuestas, ni analice, ni además se nutre de los debates, porque no hay nada más horroroso que estos radicales que linchan a todo el mundo con sus etiquetas, que no promueven el debate. Si no hay debate, yo no puedo saber cuál es la idea más nutritiva, no puedo pensar, y si no pienso, soy como los radicales. La palabra no es poco inteligente, es más ofensiva, pero es para retarlos. Vamos, ustedes pueden, yupi. ¿Te dirá que yo estoy loco? Sí. Por eso después me llama Kikosi. Y hablando de la locura, Luis Valo, candidato presidencial. Luis Valo lo conocí yo en el Táchira, de tantos recorridos por el país. Y estuvimos hablando, en esa época hablamos de la municipalidad, creo que era que tú me hablaste. Municipalización. Que tú eso lo manejas bien. Luis Valo es candidato a la presidencia de la República y vamos a conversar primero de las noticias y después nos metemos en lo que tú estás proponiendo, que yo coincido mucho contigo. Luis Valo sostiene que la crisis de Venezuela no es de ahora, sino que es una crisis histórica. Bueno, comencemos por ahí y después nos metemos en la noticia. ¿Por qué tú dices que la crisis es histórica si a partir de que apareció el petróleo allá en el Táchira mismo, en Rubio, hasta 1977, la economía venezolana iba así, y después de 1977 comenzó a caer? ¿Por qué estamos en crisis? Bueno, empezaste con un buen tema, la crisis es histórica. Venezuela ha tenido hasta el día de hoy, durante su época republicana, después de que nos liberamos del yugo español, 50 presidentes. De esos 50 presidentes, 26 han sido militares y han gobernado 177 años en Venezuela. Y 24 civiles han gobernado 66 años aproximadamente. ¿Quién lo ha hecho peor? Todos. Y te explico por qué. Okay. Te explico por qué. Venezuela, los pactos sociales, los 26 pactos sociales que se han suscrito en Venezuela, 26 en 50 presidentes, o sea que tenemos prácticamente una constitución por cada 2 presidentes. Eso es síntoma de inestabilidad. Exactamente. Pero esas constituciones que se han hecho en Venezuela, la constitución, como lo saben los venezolanos, es el pacto social, es la norma que rige a una sociedad, es el contrato que hacemos los ciudadanos. Bueno, esos pactos sociales normalmente en Venezuela se han impuesto desde arriba hacia abajo, desde el presidente que está en el poder hacia abajo, se imponen. ¿Okay? Eso forma parte del trabajo que hemos hecho nosotros. Esas constituciones impuestas son constituciones emocionales, para meterme por el lado que tú vienes y que lo dijiste muy acertadamente. Las constituciones emocionales dependen de la persona. Los países más subdesarrollados del mundo se han regido bajo normas o constituciones emocionales. Los países más desarrollados del mundo, que tienen las calidades de vida más altas del planeta, han hecho sus normas, su pacto,
bajo el pensamiento de grandes pensadores intelectuales con inteligencia, o sea, han hecho pactos racionales. Los pactos emocionales, como son hechos por las emociones, eligen a lo mejor las personas que no son las más adecuadas en un momento determinado para regir un país, porque se concentra el poder en su figura. Decía Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, en un país tan rico como es Venezuela, que ha sido toda la vida, desde que nos conquistaron, un país que tiene muchísimas materias primas, que nos las puso, por cierto, Dios en Venezuela, no fue ningún partido político. Bueno, una persona que tenga poder ilimitado, que hace una norma que la hace bajo su figura, con tantísima riqueza, hagámosle caso a Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese ha sido el hilo histórico nuestro. Por ahí tengo una imagen que me gustaría ponerla donde están los 50 presidentes venezolanos. Ahí pónganmela pues, por favor. Que han regido Producción. las 26 constituciones que hemos tenido. Y en ese hilo, Ahí está, mira, ahí está. en ese hilo histórico, observen ustedes abajo, que desde 1811 hasta 1958, Venezuela vivió una época de turbulencia permanente donde el uno tumbaba al otro. Llegó el pacto de punto fijo en el 58 y tres personeros políticos muy importantes de Venezuela, Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, decidieron en ese pacto que se hizo también de arriba hacia abajo, pero que fue hecho por personas que en ese momento venían de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y no querían seguir en los 150 años esos de turbulencia, hacer un pacto de no nos tumbemos más. Y se formó el pacto social del pacto de punto fijo, que podemos decir que es lo mejorcito que nos ha pasado en los 213 años de vida republicana. El pacto de punto fijo, paz y prosperidad. Pero el pacto de punto fijo en el 78 comenzó nuevamente a hacer aguas y aquello reventó el Viernes Negro, en febrero de 1983, donde entramos en decadencia, ¿sí? Comenzó una decadencia en Venezuela hasta el año 99, que asume la presidencia el comandante Chávez, y entramos en lo que nosotros hemos llamado la fase de caos. Entonces, fíjate, caos, sí, caos. Fíjate tú entonces el libro histórico que tenemos en Venezuela con 50 presidentes, 26 constituciones, 26 gobernantes militares que gobernaron 177 años y 24 civiles que gobernaron 66 años. ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene Venezuela? Diagnóstico: centralismo y militarismo del poder en un país con inmensos recursos que no han sido capaces durante todos estos años de vida republicana nuestros gobernantes de hacer un pacto social con racionalidad que nos permita aprovechar esas materias primas que Dios nos dio y que están en todos los municipios y en todos los estados de Venezuela para producir con esas materias primas riqueza para que la familia venezolana genere su propia riqueza con esa materia prima. Esa materia prima, ¿cómo se transforma? Con inteligencia, con las ciencias que se encargan de eso. ¿Cuáles son? La biología, la física, la química y la matemática. Si usted le aplica esas cuatro ciencias a las materias primas que tiene Venezuela racionalmente en todas las regiones del país, usted puede elaborar un pacto social donde no se repita lo que ha pasado con las 26 constituciones y con los 50 presidentes que hemos tenido. Entonces, me gustaría ahora explicarte cuáles son las funciones que tiene que cumplir el gobierno y cuáles son las funciones que tienen que cumplir los ciudadanos en ese nuevo pacto social que estamos promoviendo nosotros para que no nos suceda más lo que nos ha pasado con los últimos 50 presidentes en los últimos 213 años de vida republicana con las 26 constituciones que hemos tenido.